Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. Padre eterno, Padre celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Maestro. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia, porque tú no nos abandonas, porque tú permaneces para perfeccionarnos. Y te pedimos en esta noche, Espíritu Santo, que tú continúes enseñándonos, Señor, que aumente nuestra fe, que aumente nuestra pasión. Perfecciona nuestros dones, los dones que tú nos has asignado, Señor, que al final toda la gloria, alabanza y honor te pertenecen a ti. Amén y amén. Vamos a continuar con la serie y hoy vamos a hablar de cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros adoramos, cuando nosotros le ministramos a Dios. Las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida aparecen en la Biblia, son escriturales y son parte del plan divino para nuestra adoración a Él. En todo lugar donde el Padre, el Cristo, el Espíritu Santo son adorados en espíritu y en verdad, Él se va a manifestar. Voy a repetirlo: Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Donde quiera que el Padre, Cristo, el Espíritu Santo sean adorados, Él se va a manifestar. Y se va a manifestar de tal manera que se afectan nuestras emociones. Porque nosotros somos un espíritu que tiene alma, mente, emociones. Tenemos cuerpo. Y obviamente se va a manifestar, nos va a afectar las emociones. Cuando yo adoro, mis emociones reaccionan. Cuando yo alabo, mis emociones están envueltas. También se envuelve la mente, se envuelve la psiquis, se envuelve el alma. Y obviamente si mi espíritu está envuelto, porque estoy adorando en espíritu y en verdad, y se va a afectar mis emociones y se van a afectar mis pensamientos, el cuerpo lo va a manifestar. Porque somos un ser trino, el cuerpo lo va a manifestar. Por tal razón, los grandes avivamientos en la historia han estado llenos de manifestaciones que se ven en lo físico, del espíritu. Obviamente son manifestaciones sobrenaturales. Es por eso que los grandes avivamientos siempre son criticados. Siempre son perseguidos porque no se entiende. Aquellos que no tienen la revelación del Espíritu no entienden por qué alguien puede temblar en su presencia. Aquellos que no tienen la manifestación del Espíritu no entienden por qué alguien puede llorar en su presencia. Aquellos que no tienen la revelación del Espíritu jamás van a entender por qué alguien puede danzar en su presencia. Pero por cuanto estamos adorando en el Espíritu y adoramos porque hemos recibido la revelación del mismo, y por cuanto se afectan las emociones, se afecta nuestra mente, nuestros pensamientos, obviamente todo esto se va a manifestar en el cuerpo. Por eso hay manifestaciones sobrenaturales. Quiero leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 12 al 14. No podemos analizar de forma humana unas cosas. El apóstol Pablo, que es un apóstol que demostró en toda su vida, en la historia, en las sagradas escrituras, demostró que él no es un llanero solitario. Él demostró que él necesitaba crear equipos de trabajo si él quería ser efectivo. Y dejaba equipos de trabajo establecidos en diferentes lugares. Y luego se iba de viaje para seguir haciendo el trabajo, y era criticado porque viajaba mucho, porque no entendía lo que el Espíritu Santo está con él, lo que estaba haciendo con él. En la segunda carta a los Corintios 2:12 dice la Biblia: ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así,
Me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Llegó el apóstol Pablo y se dio cuenta que el Señor Todopoderoso le abrió las puertas para hacer el trabajo del reino, pero se sentía emocionalmente intranquilo. En el espíritu él oraba para que las puertas se abrieran. En el espíritu él pudo ver que las puertas se abrieron, pero había un problema en el alma, un problema almático en el apóstol Pablo. Aunque las puertas se abrieron, él dijo: me fui porque yo estaba intranquilo. Y la razón de mi intranquilidad era que yo estaba solo, porque yo esperaba encontrarme allí con mi hermano Tito y Tito no estaba. Por lo tanto decidí despedirme e irme a Macedonia. Mire todo lo que puede ocurrir en el alma de una persona aunque Dios abra puertas. Mire lo que puede hacer la intranquilidad en una persona aunque oramos para que nos abran las puertas y aunque el Señor nos haya abierto las puertas. Nosotros somos seres tripartitos, somos espíritu, pero tenemos mente, tenemos emociones y todo se va a manifestar en el cuerpo. Y esto ocurre cuando nosotros adoramos al Señor. Aquí el razonamiento humano llegó a la vida del apóstol Pablo y aunque él sabía, él había orado: Señor, ábreme las puertas, y el Señor le abrió las puertas, solo no puedo. Tito no está, emocionalmente no estoy bien. No puedo aprovechar la puerta que el Señor me ha abierto, me regreso. En la adoración, hablando de razonamientos humanos, en la adoración religiosa, se nos permite reaccionar como seres humanos si hay motivos para hacerlo. Por ejemplo, se murió alguien, el llanto ante la muerte de alguien. Pero las religiones impiden la verdadera adoración espiritual. Y también la religión impide la liberación de las emociones, de las manifestaciones, porque no puede comprenderse humanamente. Es como que la religión coloca una camisa de fuerza espiritual, impidiendo que la gente adore con libertad. Sin embargo, mira lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios 3:17. Segunda carta a los Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para adorarle, libertad para alabarle, libertad para expresarme, libertad para llorar en su presencia, libertad para levantar las manos, para cantar, para danzar, para correr. Libertad, libertad. Y lo que Dios desea es que le amemos. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Con todo nuestro corazón. Tiene que ver con el alma, con el espíritu, con el cuerpo, y que se lo demostremos, porque el amor se demuestra. Vamos a leer Deuteronomio 6, 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9 dice la Biblia: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Claro que Israel lo colocaba en los postes, lo colocaba en su frente, pero llegó un momento que no estaban en el corazón. Y es importante que estén en el corazón. Amar al Señor. Ahora, una de las manifestaciones que el Espíritu provoca en el hombre, cuando el hombre le adora, aparece en Hechos 2:11. Vamos a leerlo.
cómo Dios se manifiesta, cómo el Espíritu Santo se manifiesta en mi vida cuando yo entro en este nivel de adoración en espíritu y en verdad. Dice: judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hablar las maravillas del Señor, hablar las grandezas del Señor. Salmo 119, 164, hablar las grandezas del Señor en tu propio idioma. Y si el Señor te otorgó el don de lenguas, pues hablar las grandezas del Señor en otras lenguas también. Salmo 119, 164, mire esto, dice: 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios. Note por favor que es una decisión que se tomó, porque el salmista contó las veces, él decidió las veces que iba a alabar al Señor y la razón por la cual lo iba a alabar. 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios. Ahora, en Efesios capítulo 1 se nos enseña que nosotros fuimos creados para esto. Fuimos creados para alabar, fuimos creados para adorar, fuimos creados para glorificar su santo nombre. Claro está, cuando lo hacemos, el incrédulo dice que esto es demencia, porque esto es locura para aquellos que no entienden. Algunos van a decirte que esto es fanatismo, pero esto se llama adoración, esto se llama alabanza. Y la Biblia dice que lo hagamos, nos exhorta a hacerlo. Esto usted lo conoce, Salmo 156, todo lo que respire, alabe a Jehová. El Salmo 107, 8, dice la palabra del Señor: que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Para poder hacer esto, tenemos que sentarnos un momento a meditar. ¿Por qué le voy a dar gracias al Señor? Por su gran amor, pero ¿cómo Dios me demuestra su gran amor? Sus maravillas, pero ¿cuáles son sus maravillas a favor de mi vida? ¿Cuál es su amor y sus maravillas a favor de mi matrimonio? ¿Cuál es su amor y sus maravillas a favor de mis hijos? ¿Cuál es su amor? ¿Cómo se manifiesta su amor y sus maravillas? Esto no es un simple gracias. Esto es una alabanza del Espíritu. Es una alabanza que incluye razonamiento. Es una alabanza que yo planifico 7 veces al día. Es algo que yo lo decido. Y la razón por la que lo voy a hacer, yo medito, yo reflexiono, yo pienso en ti, yo medito en ti, Señor, para alabarte con conocimiento. No es un acto de imitación, es algo íntimo. Ahora, la Biblia dice que lo hagamos en voz alta. Hebreos 13, 15, en voz alta. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios. Y el fruto de los labios no es una alabanza mental. El fruto de los labios es que lo voy a hablar. El fruto de los labios es que voy a alzar mi voz. Dice, fruto de los labios que confiesan su nombre. Es por esta razón que no se me quede callado en la alabanza. No se me quede, no haga silencio en la adoración. Exprésese, exprésese, levante las manos, abra sus labios, cante para el Señor, exprésese. La pregunta es ¿dónde y cuándo? La Biblia dice dónde y cuándo. Salmo 34:1 dice la palabra del Señor. Quiero que usted lo vea. 34:1 dice la Biblia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Salmo 34:1. Ese es el 10. Dice que en todo tiempo. El Salmo 34:1 dice, bendeciré al Señor. ¿Cuándo? En todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Así que la Biblia no solamente dice cómo lo voy a adorar. La Biblia dice cuándo lo voy a adorar y dónde lo voy a adorar. El Salmo 151
Dice, ¿dónde? Salmo 150, versículo 1. Dice, aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Lo vamos a adorar en la atmósfera que el Señor nos permite estar. Lo vamos a adorar en el pabellón de la victoria, en Ciudad de Avivamiento. Lo vamos a adorar, lo vamos a alabar bajo su poderoso firmamento. Lo vamos a alabar y adorar en la casa. Lo vamos a alabar y adorar en el estacionamiento. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Dónde? Primera de Corintios 6:19 dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Alabado sea el nombre del Señor. Me ayuda a enseñar en esta noche. Dígale a alguien, no eres el dueño de tu cuerpo. Dígale, tú eres casa del Espíritu Santo. Tú eres santuario del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo expresas por fuera, pero alabas por dentro. Lo expresas por fuera, pero adoras por dentro. El Salmo 135:2 dice, ¿el dónde? Salmo 135, versículo 2, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, en la casa de Jehová. Lo vamos a alabar, lo vamos a adorar en la casa de Jehová. Ustedes que permanecen en la casa del Señor, en los atrios de la casa del Dios nuestro. Bendito Jesús. Esto es una invitación a congregarnos. Y no solamente es adoración individual, es adoración congregacional en la casa de Jehová. De hecho, el Salmo 19:40 lo confirma. Salmo 19:40. ¿Dónde lo vamos a adorar? 19:40. En el Salmo 19:40 dice la palabra del Señor que en la gran congregación también lo vamos a adorar. (19:40). Me gusta que la iglesia lo lea, porque cuando utilizamos más sentidos, no solamente el escuchar, sino el leer, el ver, el escribir, retenemos más la palabra del Señor, comprobado científicamente. Y el Salmo 19:40 habla de adorarle en la gran congregación. Ahora, ¿quiénes le vamos a alabar? ¿Perdón? La culpa es mía. ¿Quién está allá? Raúl. Raúl es un genio. Raúl, búscamelo. Que adoramos en la gran congregación en el Salmo 19. Raúl es el hombre más rápido que yo he conocido, créame. No he terminado de pronunciar el verso y él ya lo tiene. Eso es como un don que Dios le ha dado. Pero ahora sí, Raúl, ¿quiénes lo vamos a adorar? Salmo 138:4. Salmo 138:4 dice la palabra del Señor. Obviamente todos le vamos a adorar, pero, oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras. Los gobernantes, los reyes de la tierra, alaben al Dios Todopoderoso. Paréntesis. Una de las cosas que impresionó a la reina de Saba, cuando la reina de Saba se acercó al palacio de Salomón, fue la forma en que Salomón adoraba. Dice la palabra del Señor que cuando la reina de Saba vio la escalinata que conducía hacia el lugar donde Salomón adoraba, el santuario del Señor, ella quedó impresionada. No solamente quedó impresionada con el resultado de esa adoración, que era sabiduría, porque no hubo pregunta que Salomón no le respondiera. No solamente quedó impresionada con tanta riqueza,
No solamente quedó impresionada con el estado de sus maestresalas, de sus empleados, su servidumbre. No solamente quedó impresionada por la excelente comida, los excelentes manjares. Y ahora quiero llamar tu atención a que no es cualquier persona impresionada, es una reina impresionada. Es una reina que llegó con camellos cargados de riquezas, cumpliendo el principio: nadie se presenta delante de un rey con las manos vacías. Y quedó impresionada, pero dice la palabra, quedó impresionada por la escalinata que conducía al lugar de adoración de Salomón. Que todos los reyes adoren al Señor, que todos los gobernantes alaben al Señor. Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 10:11 dice lo siguiente. Apocalipsis 1:6: al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el 10:11: entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, que todo gobierno alabe y adore el nombre del Señor. Que todos los reyes alaben y adoren el nombre del Señor. Pero ¿quiénes más tienen que adorar? Salmo 11:1 dice la palabra del Señor: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme huye al monte como las aves? Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Alabamos y adoramos al Señor todos los habitantes de la tierra, todos los pueblos, ciudades. Salmo 47:1 dice la palabra del Señor: aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Con aplausos, con gritos, todos los pueblos aclamen al Señor Todopoderoso. Y en el Salmo 156 lo hemos visto ya: todo ser viviente tiene que alabar al Señor. Ahora quiero repetir y quiero subrayar en esta clase que Jesús dijo que adoráramos en espíritu y en verdad. Y si nuestra adoración proviene del espíritu, afecta emociones, afecta pensamientos. Y si todo mi ser interior está involucrado en la alabanza y la adoración, conocimiento, emociones, Espíritu Santo de Dios, es lógico que esto se manifieste en el cuerpo. Es lógico. Lo hemos visto aquí en la casa del Señor. Lo vemos constantemente. Por ejemplo, movimientos involuntarios dirigidos por el Espíritu que aparentan una inquietud, pequeños saltos, pequeños pasos, aunque también pueden ser movimientos muy bien coordinados. Dios es Dios de orden, es el Espíritu Santo. Y si Dios es el que dirige el movimiento de ese cuerpo al ceder a la perfecta voluntad del Espíritu Santo, todo estará ordenado aunque parezca desordenado. Nunca voy a olvidar cuando nuestra hija mayor, Débora Marlene, tenía como 2 años de edad. Apenas estaba caminando hacía poco tiempo. Ella caminó al año y unos días. Yo recuerdo, ella cumpleaños el 5 de marzo, caminó el 27 de marzo del 2000. Tenía como 2 años y fuimos a estas congregaciones hermanas donde son pentecostales del velo. Entonces había una fiesta del Espíritu. Quiero que te imagines a las hermanas, hasta sobre las sillas estaban danzando. Unos movimientos involuntarios, otros movimientos coordinados, unos con la decisión de adorar con todas sus fuerzas. Cada congregación tiene su estilo de adoración y alabanza. Y se me ha ido Débora Marlene de las manos. La pequeña se me fue caminando entre la gente llena de alegría. Y mamá y papá tratando de moverme entre la gente para buscar a la muchacha, rogando al padre que nadie me la pisara, que nadie me la hiriera, que nadie me la pateara.
Ella ha pasado entre medio de tanta gente y no le ha pasado nada, absolutamente nada. Pasan unas locuras del Espíritu Santo, como una señora en tacos danzando sobre una silla de metal. ¿Usted sabe lo que es eso? De esas que usted cierra. Ella se ha subido a la silla de metal y danza y danza y danza y danza sobre la silla, y uno acá intentando razonar. Ella no sabrá que la silla se puede doblar, que la silla se puede cerrar, que ella se puede caer. ¿Usted puede creer que ella jamás se cayó de la silla? Y danzó y danzó y danzó. El moño se fue. Entonces, hay danzas así, las tenemos que respetar. Pero, observación, aún así, nuestro espíritu está sujeto a nosotros. El espíritu se sujeta al profeta. Y cuando es de Dios, las facultades no se pierden. Usted sabe lo que hace. Cuando es de Dios, tu mente no queda en blanco. Cuando es de Dios, tú no pierdes la cordura de lo que tú estás haciendo. Tú sabes que el Espíritu Santo de Dios está en control, pero tú sabes lo que estás haciendo. Primera carta a los Corintios 14, 32 al 33. Por eso, como tú sabes lo que estás haciendo, si estás interrumpiendo algo, contrólate. Primera de Corintios 14, 32 al 33. Primera carta a los Corintios 14, 32 y 33. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Leamos un poco más, el 34. Esto es una orden entonces para la iglesia de Corinto. Las mujeres hablaban demasiado. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se les pregunten en casa a sus esposos, etcétera. Y esto fue una orden para una iglesia muy problemática en Corinto. Y Pablo comienza diciendo que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Lo que significa que yo puedo fluir en el espíritu, pero si mi autoridad espiritual se me acerca y me dice, ya, que vamos a entrar ahora en un fluir distinto. Ya, vamos a enseñar, vamos a predicar. Ya, usted se imagina yo enseñando y alguien por allá danzando, dando patadas por todo lado. El espíritu se sujeta al profeta. Recuerde que el Espíritu Santo nos posee, pero aún así el espíritu nuestro está sujeto a nosotros y las facultades no se pierden. Conozcamos al Espíritu Santo. Éxodo 15, 20. Vamos a leer Éxodo 15, 20. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta, y mientras todas las mujeres la seguían, danzando y tocando panderetas, dice el 21, Miriam les cantaba así: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Espíritu Santo movió a esta mujer, a la hermana de Moisés. La movió el Espíritu Santo a tomar la pandereta y a danzar para el Señor. Y las demás mujeres la seguían. Y ella comenzó a profetizar mientras cantaba. Y estas mujeres también cantaban. Y estaban llenas de alegría porque fueron libres de la esclavitud de Egipto. Y nosotros, ¿por qué no vamos a cantar? ¿Por qué no vamos a danzar? Si nosotros fuimos liberados también, no de Egipto, pero fuimos libertados de la condenación eterna que merecíamos por el pecado. Por lo tanto, el conocimiento de la libertad, de la salvación, de la redención que Dios nos ha dado debería ser suficiente razón para danzar continuamente delante de su presencia.
En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, 14 al 16, se nos enseña algo. Vamos a leerlo. Segundo libro de Samuel 6, 14 al 16. Dice, habla de David. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. En el caso de David, no vino un rayo de luz y lo tocó. Él decidió danzar para el Señor con gran entusiasmo, y él se puso el efod de lino para hacerlo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor, el arca de la presencia. Y vemos a David danzando, el rey de Israel, el ungido del Señor. Manifestaba su gozo, su alegría, danzando para él. Amén. Claro, hay un pequeño detalle, y es que su esposa, llamada Mical, dice la palabra que cuando se asomó por la ventana y lo vio danzando de esa manera, sintió desprecio por él. Y Mical se acerca a él para llamarlo vil. Las respuestas de David y las consecuencias para Mical nos traen una enseñanza hoy, año 2025. La respuesta de David: si soy vil, más vil me haré. Si te sientes avergonzada de mí, avergüénzate más, porque yo voy a continuar danzando y exaltando a mi Señor delante de su presencia. Si es aplauso para el Dios del cielo, que se lo merece, dáselo fuerte en esta hora. No importa la crítica, yo voy a seguir adorando. No importa la crítica, yo voy a seguir danzando para el Señor. Aunque otros no entiendan, yo voy a seguir danzando para el Señor. Y es interesante como la Biblia dice en ese mismo capítulo: y Mical no tuvo hijos. Porque la consecuencia de aquel que critica y condena la adoración es la esterilidad espiritual. Aquel que critica y condena lo que es de Dios, la consecuencia es la esterilidad espiritual. Ahora, hay tiempos para danzar. Vamos a ver Eclesiastés 3:4. Eclesiastés 3:4 dice la palabra del Señor: un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Hay tiempo para todo, hay tiempo para saltar, hay tiempo para danzar, aleluya. Quiero que leas conmigo Jeremías 31:13. Jeremías 31:13 dice: entonces las jóvenes danzarán con alegría, aleluya, y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Gloria al Padre por los jóvenes que danzan. Gloria al Padre por las señoritas que danzan. Bueno, allí dice los viejos juntamente. No hay problema. Casi siempre aquí en el departamento de artes están los jóvenes. Pero no hay problema. Si alguien quiere entrar y tiene adultez, aleluya. Salmo 149, 1 al 3. Mire lo que dice. Salmo 149, 1 al 3. Aleluya, alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Que se regocijen los hijos de Sión por su Rey. Que alaben su nombre con danzas. Que le canten salmos al son de la lira y el pandero. Que mucho tiene que decir la palabra del Señor sobre alabanza y adoración, con danza, con pandero. Aleluya. Ahora, cuando estamos alabando al Señor, el Espíritu Santo puede motivarnos a diferentes reacciones. El Espíritu Santo puede motivarte al llanto, pero el Espíritu Santo puede motivarte a la risa. El Espíritu Santo puede motivarte a temblar en su presencia, aclamaciones. Leamos Job 8:21. Job 8:21 dice: pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría en tus labios. La presencia del Espíritu Santo de Dios te hace reír. La presencia del Espíritu Santo hace que sientas júbilo, gozo,
alegría. El Salmo 126:2 dice lo siguiente: nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Bendito Jesús. Ahora, aquí estamos hablando de risa, de júbilo. Venga conmigo a la primera carta a los Corintios 2:4. Primera carta a los Corintios 2:4. Dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Vamos al 5. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí está hablando de que esto no es solamente por palabras, esto es por la presencia del Espíritu Santo, esto es por la manifestación del poder. Hechos 20:19. Hechos 20:19 dice la palabra del Señor: he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Y es interesante cómo aquí dice: con toda humildad y con llanto. Con toda humildad te he servido y con muchas lágrimas también te he servido. ¿Cómo alguien puede servirle al Señor con lágrimas? Porque el llanto es una expresión del Espíritu Santo. Hay personas que en su presencia comienzan a llorar, y es que están intercediendo, y es que están clamando. El Espíritu Santo los lleva a clamar, el Espíritu Santo los lleva a interceder, el Espíritu Santo los lleva a gemir, dice la Biblia, con gemidos indecibles, y se llora delante de su presencia. Que la importancia de entender las manifestaciones del Espíritu Santo para no juzgar lo que está pasando al lado suyo, y para respetar lo que el Espíritu Santo está haciendo al lado suyo. Hace bastantes años, mi esposo Carlos y yo fuimos a un evento en Miami. Allí estaba Han Kuhneman predicando, y había tanta gente que nos tocó prácticamente la última fila. Y estaba Han Kuhneman ministrando, y de repente algo pasó en mi espíritu, que mi vientre comenzó a moverse. Yo comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y a alabarle, y a alabarle, y a alabarle, y a alabarle, y llorando. No podía parar. Era el Espíritu Santo. Yo no podía parar de hacerlo, no podía parar. Estaba el Espíritu Santo haciendo algo a través de mi vida. Dios santo. La gente me pasaba por el frente hablando, me pasaban por detrás. Alguien hasta tropezó conmigo, y no entendían que el Espíritu Santo estaba allí, y no entendían lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, la importancia de entender las manifestaciones del Espíritu Santo nos llevan a la reverencia y a entender lo que Dios está haciendo, a respetar lo que Dios está haciendo con mi hermano que está al lado, que posiblemente esté intercediendo por mí. Y Pablo lloraba, y Pablo gemía. Era una manifestación del Espíritu Santo en él. Jesús también lloraba, siendo Dios todopoderoso. Juan 11:35, un ejemplo. Jesús lloró, el versículo más pequeño de toda la Biblia. Jesús lloró. Este llanto de Jesús no era llanto de dolor, no era llanto de tristeza. Este llanto de Jesús fue posicionado frente a la tumba de Lázaro. Obvio, Jesús sabía que lo iba a resucitar, pero dice la palabra que él lloró. La pregunta inmediata es: ¿por qué Jesús tiene que llorar si Jesús debe estar más bien contento? Porque él mismo tomó la decisión de no llegar cuando Lázaro estaba enfermo. Él mismo tomó la decisión de llegar después de muerto. Él sabía lo que estaba haciendo. En la creencia judía, la resurrección podía darse hasta al tercer día, pero el cuarto no. Si llegaba al cuarto, la tradición judía decía que era imposible. Jesús sabe lo que va a hacer.
Jesús esperó al cuarto para demostrar algo. Pero allí dice que frente a la tumba lloró. Cuando vamos al rollo original de las Sagradas Escrituras, notamos que Jesús lloró y la descripción es esta: un inhalar profundo, un coraje profundo y unas lágrimas que descienden. Ese fue el Jesús lloró, no de dolor, sino que era como una gallardía y un enfado. Lázaro, sal fuera. Un llorar de rabia, un llorar fuerte, un llorar espiritual. Y resucitó a su amigo Lázaro. Ahora, el salmista en el Salmo 42:3 dice lo siguiente: mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? El salmista sabe perfectamente que Dios está con él. ¿Por qué tiene que llorar porque un impío le diga dónde está tu Dios? Dios está conmigo. Pero dice lágrimas de día, lágrimas de noche, lágrimas como alimento, un llanto espiritual. Hay quienes se oponen al lloro en nuestros cultos a Dios, pero esto es insensibilidad, porque la verdadera conversión del creyente, según Joel capítulo 2 versículo 12, se puede manifestar en lloro y en lamento. Vamos a leer Joel 2:12. Ahora bien, afirma el Señor: vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Bendito Jesús. Habacuc 3:16. Dice la palabra del Señor, profeta Habacuc capítulo 3 versículo 16. Estamos hablando del llorar. Al oírlo se estremecieron mis extrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. El día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Esto es un profeta que está diciendo: mis extrañas se estremecen, me tiemblan los labios. Mira el estado espiritual en que se encuentra este profeta. Isaías 28:11 y 12. Mira esta profecía. Isaías fue uno de los profetas más certeros, Dios santo, de la palabra del Señor. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Pueblo al que dijo: este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado, y también este es el lugar de reposo. Pero no quisieron escuchar. En lengua de tartamudos hablará a este pueblo, dice la versión Reina Valera. Ahora, el Espíritu Santo siempre se va a manifestar, permítame repetirlo. Cuando la adoración es en el Espíritu, se afecta el alma y siempre el cuerpo lo va a manifestar. Y el Espíritu también puede motivarte a postrarte, a caer postrados, rostro en tierra, pero repito, sin perder tus facultades. Postrados, rostro en tierra. Yo recuerdo una vez cuando me postré delante de su presencia y una jovencita que estaba al lado mío me dijo: ay, apóstol, yo sentí unos deseos de postrarme y no lo hice, y veo que usted lo hace. Yo, cuando el Espíritu Santo dentro de ti te dé una instrucción, porque esto es bueno, postrarte delante de su presencia es bueno. Y si el Espíritu Santo quiere que te postres y tu alma se quiere postrar, no, cede, póstrate, cede. ¿Cuántas veces hay personas a quien el Señor ya le dio el don de lenguas, pero porque le da vergüenza, hacen una de fuerzas para impedir que el Espíritu Santo no fluya a través de ellos? Lo mismo ocurre con el evangelismo. Estás caminando por cualquier lugar y tú lo sabes, tu espíritu lo sabe, tu alma lo sabe. Tienes esa convicción profunda de que lo tienes que hacer, de que tienes que hablarle del Señor.
pero no lo haces. Decides no hacerlo. ¿Ves cómo el Espíritu se sujeta al profeta de diferentes maneras? Una positiva y una negativa. Hay personas que no danzan porque le da vergüenza, porque se me revuelca el cabello, porque ¿qué van a pensar de mí? Y el Espíritu Santo te motiva a alabarle y cómo alabarle. El Espíritu Santo te motiva a adorarle y cómo adorarle. Y vamos a traer ejemplos bíblicos de gente que se postró, rostro en tierra. Unos por voluntad propia y otros porque ante su presencia cayeron como en un éxtasis. Daniel 8:17. Vamos a leerlo. Ante el impacto de la revelación de Dios, fue tan fuerte la revelación que recibió que él dijo: caí como muerto. Daniel 8:17 y 18 dice: cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas, pero él me dijo: toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme. ¿Podemos leer un poco el 19? Mientras me decía: voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. Y vemos al ángel que se le acerca a Daniel, le da una revelación, y fue un impacto tan grande que él quedó rostro en tierra ante el impacto de la experiencia, ante el impacto de la revelación de Dios. Apocalipsis 1:17, veamos lo que le pasó al apóstol Juan en la isla de Patmos, una experiencia semejante. Al verlo, caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, Padre de la gloria. Imagínese usted que Cristo se te aparezca esta noche. ¿Cómo vas a reaccionar? No solamente lo ves, también te habla, te da una instrucción, te da una revelación. Mínimo quedamos postrados delante de su presencia. En Hechos 10, en la experiencia de Cornelio, vemos a Pedro con una experiencia sobrenatural. Un lienzo que desciende, es una visión. Pedro mata y come, y Pedro ve como el lienzo, tan pronto Pedro dice que no, vuelve y sube y vuelve y baja, y Pedro mata y come. No, Señor, no he comido nada inmundo, y vuelve y sube y vuelve y baja. Y de repente queda impactado el apóstol Pedro preguntándose: ¿qué significará esto? Hay un impacto. Pablo tuvo manifestaciones similares. Leamos Hechos 9:4. Cuando hay adoración, hay manifestación. Hechos 9:4. No seamos como Zacarías, ¿no? Que Zacarías movía el incensario a la expectativa de nada, y el día que tuvo una experiencia salió afectado y mudo. El apóstol Pablo, Jesús se le apareció. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El impacto en la vida de Saulo fue tan impresionante que se convirtió en el apóstol Pablo, sin haber caminado con Jesús, sin haber estado en la muerte, sin haber estado en la resurrección, sin haber estado en el bautismo, sin ver un solo milagro. El impacto de la presencia, ese fue el llamado del apóstol Pablo. Hechos 22:17, vamos a leerlo. Hechos 22:17 dice: cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión. Vamos a conocer la visión. Y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Allí el Señor diciéndole a Pablo: escapa por tu vida, guardándolo. ¡Qué experiencia! Ahora, Joel 2,
28 y 29. Fue profetizado que este tipo de experiencias del Espíritu Santo se iban a manifestar. Joel 2, 28, 29 dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, sobre toda carne. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. El derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado por Joel. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro ve todo lo que está ocurriendo, Pedro reaccionó y Pedro dijo: esto fue lo profetizado por el profeta Joel. Este es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo siempre te va a motivar a alabarlo, a adorar al Padre, a Cristo, al Dios Trino, de diferentes maneras. Algunos lo expresan con júbilo, con ruidos, con aplausos, con palmoteos, con levantamiento de manos. Amén. Nota el contraste de la forma fría y ritualista que algunos quieren traer a la casa del Señor, que impide las manifestaciones del Espíritu Santo. Iglesia hermosa, nunca impida que el Espíritu Santo se manifieste a través de su vida. Nunca lo impida. Repito, estamos enseñando. El Espíritu se sujeta al profeta. Usted no pierde control, dominio y facultades. Al principio usted no puede evitarlo, pero luego usted madura. Siempre hay madurez. El Salmo 95, 2 dice la palabra del Señor: lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos. Es una determinación. Salmo 98, 4, determínalo. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Salmo 102 dice la palabra del Señor: adoren al Señor con regocijo, con cánticos de júbilo. Salmo 47, 1 dice la palabra del Señor: aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Salmo 134, 2 dice la palabra: eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Salmo 63, 4: te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. ¿Cuántos están aprendiendo a alabar y adorar al Señor? Hechos 4:24 dice la palabra del Señor: cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Dice el 25: tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Unánimes, alzando la voz, unánimes. También el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar de otras maneras. Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dice el 27: y Dios, que examina los corazones, Padre Santo, sin una sola palabra, solo el Espíritu Santo gimiendo a través tuyo. Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Esto es estar poseído por el Espíritu Santo.
Mucho se habla de estar poseído por demonios. El diablo es un imitador de los principios del reino de Dios. Y cuando una persona se manifiesta corporalmente endemoniada, lo que habita dentro de ella, ¿qué hace? Movimientos involuntarios, perdón. Movimientos involuntarios. ¿Qué hace el demonio? Si lo dejas, el demonio habla a través de la persona. Si lo dejas, el demonio se mueve utilizando el cuerpo de la persona. Lo usa de medium. Repito que el diablo es un imitador de Dios. ¿Y qué es lo verdadero? Porque eso es lo falso. ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero es que usted y yo estamos poseídos por el Espíritu Santo. Que estamos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede gemir a través de ti, interceder a través de ti. El Espíritu Santo puede clamar y llorar a través de ti. El Espíritu Santo puede hablar a través de ti, profetizar a través de ti. El Espíritu Santo puede actuar, moverse a través de ti. Ese es el diseño verdadero. Creyentes poseídos por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, vive Cristo dentro de mí. Por eso Pablo decía: yo tengo la mente de Cristo, tengo los pensamientos de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es: estas ideas, estas estrategias, estos pensamientos no proceden de mí. Imposible que procedan de mí. Este conocimiento, esta revelación no procede de mí. Yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo los pensamientos de Cristo. Aleluya. Y la iglesia primitiva vivió esto. Ahí estaba el poder de Dios. En Hechos 2 vemos a los primeros discípulos magnificando a Dios, hablando en lenguas. En Hechos 10 también el Espíritu Santo movió a gentiles a adorar de esta manera. Amén. ¿Y qué te hablo de cantar? Primera de Corintios 14:15, rapidito. Primera de Corintios 14:15 dice la palabra del Señor: ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y quiero subrayar: cantar con el Espíritu. Cantar en lenguas. Cántico nuevo. Canciones con unas revelaciones que quedamos impresionados, porque el que canta no eres tú, no soy yo, el que canta es el Señor. Canta Dios a través tuyo, canta Dios a través de tu vida. Amén. Marcos 16:17. Aquí hay una evidencia. Marcos 16:17. Dice la palabra del Señor: estas señales acompañarán a los que crean. Y quiero por favor que usted entienda que si creo, adoro. Si creo, alabo. Y si creo, soy obediente. Así que está muy correcto decir: estas señales acompañarán a los adoradores. Estas señales acompañarán a los que creen, a los que alaban. En mi nombre expulsarán demonios. Cuando le ministras a Dios, recibes poder para ministrarle a otros. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Esa es la evidencia del poder en la vida de un adorador. ¿Dónde están los adoradores? Esa es la evidencia del poder. Amén. Liberación de opresiones, liberación de demonios, cuando hay adoración. Llena tu casa de adoración. No puede haber presencia demoníaca en tu casa cuando hay adoración. Hay un consejo que yo también le doy a algunos, y es lo siguiente:
Ahora es tan fácil. Cuando usted se vaya de la casa, deje la radio encendida con adoración. Adoración verdadera, genuina. Que tu atmósfera esté saturada todo el tiempo con alabanza, con adoración al Señor. Amén. Libera tu atmósfera. Quiero leer rápidamente el primer libro de Samuel 16, 14 al 23. Primer libro de Samuel 16, 14 al 23. Dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Lo hemos explicado. En el Antiguo Testamento el Espíritu iba y venía, ¿lo recuerdan? Pasó en Saúl, iba y venía. Pasó en Sansón, iba y venía. Pasó en David, iba y venía. Pero estamos en el Nuevo Testamento. Ya Cristo hizo un sacrificio en la cruz del Calvario a nuestro favor. Ahora el Espíritu Santo no va y viene de ti. El Espíritu Santo se queda de forma permanente para perfeccionarte. Estoy hablando con creyentes. Es universal, permanente y perfeccionador. Pero aquí se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. No. El Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Santo. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. ¿Qué tú haces cuando Dios te lo manda? Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Qué sabiduría en esa gente, ¿no? Bien le respondió Saúl: consíganme un buen músico y tráiganlo. Buen músico. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse, de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Qué orgulloso es ese Saúl, ¿verdad? En vez de decir: mándame a tu hijo David, el que se expresa bien, el que es de buen parecer, el que toca bien el arpa, el que es inteligente, el que es hábil, el que es guerrero. No. Mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Qué difícil para Saúl reconocer, ¿verdad? Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Claro, porque los demonios no soportan la adoración. Dios le manda el demonio, pero un adorador hábil, excelente, Jehová estaba con él. Con su adoración le limpiaba la atmósfera al rey Saúl. Está acá conmigo. Por lo tanto, este es el poder de la adoración. David tocaba el arpa, glorificaba a Jehová. Por lo tanto, con la adoración, Saúl recibía paz, recibía calma. Ahora, escúchenme. En nuestras congregaciones, los adoradores no pueden depender de su talento natural. Un adorador que depende del talento natural es un fracasado en la adoración. No, el adorador tiene sobre su talento natural que tener una intimidad con el Padre Eterno. Porque si lo que hay es una aparente alabanza y una aparente adoración, ningún demonio huye.
Porque el mundo espiritual entiende cuando hay una verdadera adoración. Si no hay una verdadera adoración, lo que se estimula es la emoción del pueblo, la carne del pueblo, pero no el espíritu. Porque el que adora en espíritu y en verdad tiene discernimiento. Amén. Por lo tanto, que todo aquel que ministra a través de la música, todo aquel que ministra a través del cántico, todo aquel que ministra a través de las artes, entiendan que tienen que primero ministrarle a Dios si quieren ser efectivos ministrándole a los hombres. Que no dependan de su habilidad, del talento natural, que entiendan que tienen una gran responsabilidad: guiar al pueblo a su presencia. Termino. La adoración de David ahuyentaba demonios aún enviados por el Padre, porque era una adoración genuina. Era un jovencito que tenía unción. No estimulaba la carne, estimulaba el espíritu. Vamos a estar de pies en esta hora. ¿Alguien está aprendiendo los miércoles? ¿Alguien está aprendiendo Biblia los miércoles? Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos en oración, pero siempre oro para que la palabra, la enseñanza no pueda ser robada, porque al enemigo le gusta robar la semilla. Sé terreno fértil. No permitas que te roben la semilla. Que la semilla quede sembrada, muera, germine y dé fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Padre fiel, bueno y eterno, gracias por la enseñanza de esta noche. Gracias por cada miércoles que nos das el privilegio de escudriñar las sagradas escrituras, de exponernos a tu preciosa palabra. Te pedimos que no sea robada esta palabra. Te pedimos, Señor, que produzca fruto en abundancia. Queremos ser cada día mejores adoradores. Una mayor comunión, relación contigo, para ser efectivos en la asignación que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.